Muy buenas noches para todos. Estamos muy felices de poder compartir este momento que Dios había puesto en nuestro corazón ya desde hace algún tiempo y qué bueno que ya podamos materializarlo, que Dios lo pueda estar haciendo realidad a través de nosotros y de cada uno de ustedes que se han inscrito en este hermoso estudio del libro de Romanos, decodificando el libro de Romanos, sola escritura. Así que vamos a leer un pasaje porque el lema de este es como pioneros del siglo XXI. Y uno de los pioneros, acerca de uno de los pioneros, dice así: Dios envió a su ángel para que moviese el corazón de un agricultor que antes no creía en la Biblia, lo indujese a escudriñar las profecías. Ángeles visitaron repetidamente a aquel varón escogido y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre han estado veladas al pueblo de Dios. Se le dio el primer eslabón de la cadena de verdades y se le indujo a buscar uno tras otro los demás eslabones hasta que se maravilló de la palabra de Dios y en ella una perfecta cadena de verdades. Aquella palabra que había considerado no inspirada se desplegaba ahora esplendente y hermosa ante su vista. Echó de ver que uno de los pasajes de la escritura son explicación de otros, y cuando no entendía uno de ellos, lo encontraba esclarecido por otro. Miraba la sagrada palabra de Dios con gozo, a la par que con profundísimo respeto y reverencia. Esto se dice en primeros escritos acerca de Guillermo Miller. Así que queremos realmente ser como esos pioneros y compartir la verdad, pero primero estudiar y saber qué es lo que anhela Dios de nosotros. Queremos saber de qué ciudad nos acompaña, qué país nos acompañan. Así que por favor, escriban en el chat desde dónde nos están visitando. Extendemos a todos una cordial, sincera bienvenida, un caluroso abrazo desde el Ministerio de GYC y estaremos trabajando para que pues todas sus dudas puedan ser resueltas. Si es de Colombia, entonces pongan porfa la ciudad desde la que nos están acompañando, y si no son de Colombia, entonces pongamos por favor el país. A ver, tenemos gente de Bogotá. Bueno, bienvenidos a toda la gente de Bogotá. Bienvenido Andrés, que nos acompaña desde Chile, aunque es venezolano. Bienvenido Edwin desde Neiva, Bucaramanga. Carla desde Lima, Perú. Bueno, Bogotá es mayoría evidentemente esta noche. A ver, Bogotá. Excelente, qué bueno. La capital ahí puntera con los participantes. Desde México, bienvenida Fabiola. A ver, presencia también de México. Bueno, creo que tenemos entonces diversidad también en culturas, pero adoramos a un mismo Dios. Así que con esto daremos paso ya a la oración. Buenas noches. Antes de orar, quiero leerles un versículo que está en 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En donde estén, en modo reverencia, vamos a orar. Dios y eterno Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos das la vida, porque permite, Señor, que a pesar de estar tan lejos, a pesar de que estamos en nuestras casas y quizá no hemos tenido un día muy fácil, tú siempre nos llamas, nos buscas y nos das la oportunidad de poder buscarte y de poder encontrarte. También, Señor, de estar aquí como hijos tuyos. Vamos a cantarte, vamos a escuchar tu palabra. Así que deseamos que
tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento, que bendigas a cada una de las personas que nos acompañan, a sus familias también, y nos utilices, Señor, que así como nos das esta oportunidad tan maravillosa, todo lo que aprendamos hoy aquí podamos salir y podamos también enseñarle a las demás personas. Síguenos acompañando, síguenos dirigiendo y quédate con nosotros, Señor. Todo eso te lo suplicamos, no porque hayan méritos en nosotros, sino porque confiamos y te amamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Es una bendición contar con la presencia de cada uno de ustedes. Antes de comenzar con nuestro estudio, queremos dar algunas pautas y explicarles a ustedes cómo será la metodología del grupo de estudio. Primero me presento, mi nombre es Eliseo Castiblanco. Hago parte del equipo de GYC. En esta noche está con nosotros Joana Osma, quien es la coordinadora del equipo de conexiones de GYC, y dentro del equipo de conexiones tenemos un equipo de trabajo que lo compone Dianis, quien nos dio la bienvenida, Cintia, quien hizo la oración, y adicional Jordi, quien será la persona que estará liderando el equipo y el estudio, que ya ahorita pues lo conocerán. Entonces somos el equipo de trabajo, y de igual manera pues aquí hay varias personas también que hacen parte de otros equipos de GYC o de la directiva de GYC. Y cualquier inquietud, cualquier cosa, tenemos nuestro contacto oficial, que es el contacto desde el cual se les agregó a ustedes al WhatsApp. Así que cualquier inquietud, allí estará una persona dispuesta a colaborarles cualquier inquietud que tengan. Así que vamos a compartir con ustedes la metodología del grupo, y de esa manera algunas reglas especiales para que podamos entrar entonces en materia. Perfecto, entonces recordemos, decodificando el libro de Romanos, vamos a estudiar el libro de Romanos. Entonces durante toda esta primera temporada, que le llamamos así, será el estudio desde el primer versículo hasta el último versículo de Romanos. Entonces veremos entonces a continuación las reglas de estudio para que ustedes las tengan en cuenta y así podamos participar todos. Entonces recordemos, se puede aportar y exponer su punto de vista en cualquier momento del estudio. Para esto se pide la palabra y se habla cuando ésta sea dada. Así podremos mantener el orden. Así que Jordi, quien es que está moderando, dará la palabra a la persona que desee hablar. Así que simplemente es que levanten la manito en Zoom, y ahí entonces nos daremos cuenta que ustedes desean hablar, y de esa manera entonces darles la palabra. Durante la sesión en la videollamada se deben tener apagados los micrófonos y las cámaras cuando no se esté hablando. Esto nos beneficia a tener una mejor conexión. Entonces, si no vas a hablar, entonces silencia tu micrófono y también tu cámara, para que de esta manera no nos distraigamos y tampoco la conexión se ponga lenta ni para ustedes ni para nosotros. Si quieres dar tu aporte o tienes... bueno, ahí, bueno, creo que esto ya lo habíamos dicho. Sí, Jordi, pásalo. El grupo está dispuesto a responder cualquier tipo de pregunta. No hay preguntas tontas ni respuestas obvias. Todas las inquietudes son valiosas para el proceso de aprendizaje. Así que dentro del estudio estamos disponibles a recibir cualquier tipo de pregunta. En ese momento, cuando se haga la pregunta, si alguien desea responderla, lo puede hacer. Así que, como dice acá, no hay preguntas tontas ni respuestas obvias. Así que puede ser que aquí haya personas que sepan demasiado de Romanos, así que a ellos les pedimos que más bien nos ayuden a responder, porque sé que aquí hay personas que no sabemos mucho de Romanos, y no sabemos, me incluyo, porque cada vez que estudiamos el libro de Romanos aprendemos más cosas. Así que no tengas miedo a preguntar cualquier cosa, por obvia tal vez que parezca, o por tonta, o tal vez se dijo y no entendiste. Pregunta porque no queremos avanzar si no te quedan claras las cosas. Otra cosa muy importante es que debemos respetar los puntos de vista de cada persona. No se deben imponer ideas o preconceptos personales. Se hace el aporte al grupo, pero cada persona es libre de pensar y tomar decisiones. Recordemos que aquí hay personas de diferentes culturas, de diferentes países y de diferentes creencias.
Así que tengamos mucho respeto con lo que piensa cada persona y dejemos exponer su punto de vista, y también pueden exponer su punto de vista si tienen una contra, un contra a lo que dijeron, pero sin generar, digamos, una discusión ni que se preste para entorpecer el estudio, sino simplemente para aportar el estudio. Ya cada uno de nosotros determina de manera personal cuál es el comentario de acuerdo a los argumentos que se tienen para de esa manera continuar con el estudio. No, por eso no se permite el uso de palabras ofensivas en contra del grupo de una persona en específico. Aquí, tristemente, pues si alguien no cumple la regla, tendremos que sacarlo de la reunión, ya que no vamos a permitir que, digamos, se atente contra, con palabras contra otra persona o contra el grupo. ¿Perfecto? Entonces se creará un grupo de WhatsApp que es en el que ustedes están para compartir los links de enlace o algún tipo de información muy puntual que llegare a afectar la sesión. Si resulta durante la semana alguna duda o un aporte más para compartir, se hará en el siguiente estudio. Así que ustedes, si tienen preguntas de lo que está posteriormente, nos las guardamos para el día del estudio. Tal vez si fue de lo que ya estudiamos, si tienen algún aporte y pueden hacerlo, es bienvenido. Obviamente no queremos saturar el grupo, así que evitemos enviar matutinas, audios, mensajes muy lindos, si tienen ofertas de empleo, y eso es para otros tipos de grupos, ¿sí? Muchas gracias por esa información. Sabemos que es muy valiosa, pero este grupo no queremos que se sature de cosas que no hacen parte del grupo de estudio. Podrán participar, esto ya lo había mencionado, personas de distintas culturas, países y creencias. Así que si tienen amigos en los cuales desean invitarlos a estudiar, son bienvenidos a este grupo. Recuerda que lo más importante es el amor a los demás. El único que tiene el poder de convencer es el Espíritu Santo y no tus argumentos. Así que recordemos esto muy importante, ¿sí? Lo más importante es que si vamos a hacer algún aporte y de pronto está en contra del aporte del otro, recordemos que lo más importante es hacerlo con amor y no para convencer a la otra persona, sino que hacemos nuestro aporte y si el Espíritu Santo convence a esa persona porque yo tengo la razón, tal vez, bien. Si no, tal vez no tenga la razón y el Espíritu Santo obrará en esa persona de acuerdo a la necesidad de cada persona. Así que no tratemos de imponer ideas. La metodología de estudio. Entonces, ¿cómo será la metodología? El estudio se llevará por el transcurso de 1 hora, ¿sí? Ese es el aproximado y trataremos de ser muy puntuales para que ustedes se programen y el estudio no dure más de 1 hora. Por el momento, igual si de pronto el estudio se vuelve muy interesante, hacemos una votación, entre todos seleccionamos si duramos más de 1 hora, pero pues hasta ahora como estamos comenzando, por el momento será 1 hora. Recordemos esto bien importante. Lo más importante no es abarcar la mayor cantidad de versículos en el estudio. Lo más importante será escudriñar al máximo lo estudiado. Así que vamos a estudiar versículo por versículo y todas las preguntas que tengan sobre ese versículo las vamos a ir haciendo, y todos los que deseen aportar a ese versículo, a la palabra en griego, a la palabra, bueno, a todo el concepto que está allí dentro de ese versículo, lo hacemos. Si digamos el día de hoy ni siquiera alcanzamos a terminar un versículo, pues no alcanzamos. O sea, la idea no es correr ni decir, hoy vamos a ver todo el capítulo 1, porque no es así. La idea es que todo quede absolutamente claro y que a medida que vamos escudriñando la Biblia nos puede hacer de beneficio cada palabra, cada frase, porque no son palabras simplemente de un escritor, sino son las palabras que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que es bien importante entender eso. Se pueden utilizar escritos, o sea, si alguien tiene un aporte, se puede utilizar, o comentarios de diversos autores, pero siempre predomina la enseñanza bíblica, ¿sí? Entonces ustedes pueden utilizar escritores, que mire aquí este escritor que dice en este texto, que mire esto, que aquí dice, y ustedes están diciendo lo contrario. No es para discutir, simplemente recordemos que lo más importante es lo que dice la Biblia y no lo que dice un escritor o un predicador, porque tal vez nosotros hayamos escuchado, ¿sí? Recordemos, lo más importante es lo que dice la palabra de Dios y de esa manera lo entenderemos. Bueno, se estudia el contexto general, palabra por palabra y versículo por versículo. Entonces esto es bien interesante
vamos a estudiar el concepto de Romanos, ahorita que vamos el concepto histórico, el concepto cultural, un poco de eso, y después palabra por palabra y versículo por versículo. El estudio avanza de acuerdo a la dinámica del grupo, así que los aportes y las inquietudes son las que hacen que avancemos más rápido o que tal vez nos detengamos con un punto que sea un poco complejo y que no entendamos entre todos. Recomendamos entonces que lleven apuntes, que utilicen diccionario en español, es muy importante aquellas palabras que son difíciles tal vez de entender. Diccionario de palabras en griego, que fue la aplicación que se les mandó por el WhatsApp para que la descarguen. Esa aplicación nos ayudará mucho. Diferentes versiones de la Biblia y comentarios bíblicos. Así que si tienen esas herramientas, las pueden utilizar y pueden ir enriqueciendo el estudio. Por último, entonces, disfruta al máximo de este estudio, comparte tus ideas, haz tus preguntas y déjate guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. Así que les dijimos a ustedes que instalaran la aplicación Kahoot, ¿sí? Porque vamos a hacer una introducción y vamos entonces, les voy a compartir la pantalla para que de esa manera entonces puedan entrar al Kahoot y entonces haremos en estos momentos la actividad del Kahoot. Ya les comparto entonces la pantalla para que puedan ver. Uy. Recuerden entonces, entran a www, ahí ya les estoy compartiendo. Listo, ¿ya están viendo? Sí. Ahí espero que se vayan uniendo. Ahí está el código para que se unan al Kahoot, ahí por la Sí, Eli, dirección, ya, por la ya aplicación. lo ¿Listo? vemos. Perfecto. Entonces ya está entrando ahí las personas. Bueno, ya tenemos 3 participantes. 4. Esta introducción nos ayudará a comprender un poquito del contexto histórico de Romanos, así que no es calificable, no se asusten, no es que vayamos a saber todas las preguntas, queremos mirar cómo estamos, digamos, si en algún momento hemos escuchado de Romanos y sabemos, digamos, algunas cosas interesantes. Sí, Eli, vale la pena mencionarles eso. Es un juego introductorio, no tengan temor de entrar, que esto no es de calificación, no es de pena, no, es de integración y de que ustedes se sientan más a gusto en nuestro curso. Perfecto, entonces voy a dar un minutico y empezamos con los que estén allí en la aplicación. Ya tenemos en este momento 14 personas, 15. Y entonces comenzaremos. En la pantalla saldrán las preguntas, los que ya lo conocen, pues, y ustedes allá en su pantalla también responden de acuerdo a la pregunta que salga aquí en la pantalla. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Y recordemos, no es para calificar ni nada de eso, así que respondan lo que saben, lo que creen que es así.
y de esa manera miramos entonces cuál es la respuesta correcta. Listo, entonces vamos a comenzar en estos momentos. Voy a copiar aquí el número por si de pronto alguien más desea entrar y ya no lo tengo acá. Voy a copiarlo para que de esa manera entonces ustedes, los que se metan adicionalmente, puedan hacerlo. Listo. Está cargando y ya viene la primera pregunta. ¿De qué año data el libro de Romanos? Del 58 antes de Cristo, del 57, del 56 y del 55. Bueno, creo que aquí es todo después de Cristo. Perdón porque no es antes de Cristo, sino después de Cristo. Bueno, la mayoría dijo que 57 antes de Cristo. Entonces, esa es la respuesta correcta. 57 antes de Cristo. Entonces, más o menos en esa época fue que se escribió el libro de Romanos. Entonces, esa es la respuesta. Bueno, entonces en este momento Luz Adriana va punteando. Falso o verdadero. El deseo de Pablo al escribir el libro de Romanos era llevar el evangelio al oeste. ¿Falso o verdadero? Uy, está muy divididas las 14 dijeron que verdadero y 13 dijeron que falso. Entonces, esto es verdadero y después veremos en el estudio donde dice esto, que está en el capítulo 15 de Romanos. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, yo va ganando en estos momentos. ¿Desde cuál lugar se cree que Pablo escribió la carta? ¿Desde Corinto, desde Atenas, desde Pérgamo o desde Esmirna? Corinto, correcto, la mayoría tiene la razón. Hasta el momento la mayoría tiene la razón. Desde el lugar de Corinto, estando allí, Pablo escribió la carta a los romanos. Perfecto, Corinto. Entonces recuerden eso, desde Corinto se escribe. Bueno, continuamos. Cuarta pregunta. Probablemente, ¿en cuál viaje Pablo escribió Romanos? Recuerden que él hizo 3 viajes. Entonces, ¿en cuál de los viajes lo escribiría? O escribiría un pedacito en un viaje y otro en otro. En el tercer viaje. Es la pregunta, la respuesta correcta. En este caso, sí, la mayoría no tiene la razón. Entonces, en el tercer viaje es que escribe casi la mayoría de cartas. De hecho, en el segundo viaje solamente escribe primera y segunda de Tesalonicenses, que fueron las primeras cartas que se escribieron. Listo, continuemos. Durante muchos años, Pablo había deseado visitar Roma para ministrar allí. ¿Esto es falso o verdadero? Perfecto, 14 verdadero, 10 falso y esa es la respuesta, es verdadera. Entonces, durante muchos años Pablo había querido ir a Roma y no había podido, entonces mandar la carta a los romanos. Listo, en estos momentos Marta va punteando. Uno de los propósitos de Pablo al escribir la epístola es pastoral para sanar las divisiones dentro de la iglesia romana, apologético, el evangelio de Juan estaba bajo ataque y necesitaba defensa,
A y B son ciertas o ninguna de las anteriores. Entonces, A y B son ciertas. Entonces, en este caso, la pastoral y apologético también, ¿sí? Entonces, tienen razón los que dijeron la A, pero también la B también es cierta. Así que las dos son ciertas. Las relaciones entre judíos y gentiles y el plan redentor en favor de estos dos grupos no se trata en la epístola. Las relaciones entre judíos y gentiles y el plan redentor en favor de estos dos grupos no se trata en la epístola. ¿Falso o verdadero? Uy, falso. Y la respuesta es falsa. Correcto. Sí se trata de la relación entre judíos y gentiles y el plan redentor. Así que por eso es falso. Listo. Marta sigue punteando. La adopción no era común entre los griegos y romanos. Un hijo adoptado no recibía el mismo trato que uno natural. ¿Falso o verdadero? La adopción no era común entre los griegos y romanos. Un hijo adoptado no recibía el mismo trato de uno natural. Bueno, la respuesta es falsa. La mayoría escribió verdadero. Entonces, eso está en Romanos 8:15 para que ustedes lo puedan ver. Ah, tengan cuidado porque a veces el verdadero sale al otro lado si se dan cuenta. De pronto, eso fue lo que sucedió. Los temas recurrentes que se encuentran en el libro son fe, obras, ley y gracias, pecado y rectitud, juicio y justificación o todas las anteriores. Bueno, todas las anteriores, perfecto. Casi todos acertaron estas. Se trata de la fe, las obras, la ley, la gracia, el pecado, la rectitud, el juicio y la justificación. Son temas que se tratan en el libro de Romanos. Listo, Marta sigue punteando en esta noche. El libro de Romanos ofrece una explicación sistemática, exhaustiva del Evangelio según lo presenta Pablo. ¿Falso o verdadero? El libro de Romanos ofrece una explicación sistemática y exhaustiva del Evangelio según lo presenta Pablo. Perfecto, todos tienen la razón. 22% verdadero, así es. Es un estudio sistemático y exhaustivo del Evangelio. Entonces, muchas gracias a todos los que participaron y a los ganadores, Yosmari, José y Marta. Entonces, recordemos que la idea no era saber quién es el ganador, sino que pudiéramos aprender algo interesante del libro de los Romanos para entrar entonces al estudio. Listo, entonces, Jordi, continúa entonces ahora sí con la siguiente parte. Claro que sí. Buenas noches, un placer estar con ustedes el día de hoy, feliz de estudiar la palabra y partiendo de este maravilloso... Se escucha muy pasito. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Sí, Jordi, pero súper bajito. Bajito. Bueno, voy a tratar de resolver algo aquí. ¿Ahora me escuchan? No nos grites, no nos grites. Si no me toca hablar así mientras me conecto por el celular, ya que desde el computador tengo a veces un poquito de falla en el Pues audio, pero ahí bueno. sería que subiéramos el volumen de cada uno para que Por sea favor. personal
Te lo escuchemos. Sí, porque yo te escuchaba placito, pero ya te subí, ya te escucho bien. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por ese reto Kahoot. Es espectacular todas las preguntas que se vieron. En este entonces quisiera compartir pantalla para hablar un poquito de lo que quizás no se habló en el Kahoot e iniciar directamente con el versículo número 1, como se habló en la metodología. Entonces, agradecería, Eliseo, si pudieses allí, voy a compartir yo. Entonces, a ver si dejas de compartir tú y así presentar, ¿vale? Eliseo. Sí, ya dejé de compartir. ¿No la puedes ver, no? Ya, ahora sí. Listo. Entonces, por favor indican cuando estén viendo la pantalla. Listo. Ya se ve. Perfecto. Gracias. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Eh, Datos interesantes de nuestra epístola a los romanos, como bien lo pudimos ver ahí en el Kahoot, preguntas verdaderas. Y qué felicidad saber que vamos a estudiar uno de los libros más interesantes de toda la Biblia, no porque, digamos, sea el más importante, pero según muchos eruditos, este libro representa y explica específicamente lo que trata la Biblia acerca del plan de salvación. Los evangelios se disputaban entre si fueran los libros donde más hablaran acerca de la salvación. Sin embargo, luego de investigar profundamente aquellos hombres como Lutero, como lo pueden ver allí, como Juan Wesley, al paso de los siglos esta carta ha proporcionado un impulso para la renovación espiritual. Siempre se han sacado reformas espirituales maravillosas donde se despierta el estudio de la Biblia por cada uno de los que lee esta epístola a profundidad, como es el caso que vamos a presentar nosotros. Hablar un poquito del autor, como bien no hay duda alguna, quizás en otras epístolas, como Hebreos, se discute si lo escribió o no Pablo, pero en este caso, directamente, como lo vamos a estudiar, fue el autor de esta epístola. Un dato interesante es cuándo nace y cuándo muere. El 5 después de Cristo nace el apóstol Pablo llamado Saulo y en el 67 después de Cristo es cuando lo decapitan. Entonces el que es matemático sabe que murió de 62 años, muy joven, pero el Espíritu Santo lo utilizó de tal manera que hoy, aproximadamente 2000 años después, seguimos estudiando lo que el Espíritu Santo Jesús le revelaron. Autor de los 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Hago paréntesis aquí, entendiendo que el libro de Hebreos pues ya será un tema de otro estudio, donde se comprueba que también lo escribió el apóstol. Finalizo con esta parte, hablándoles acerca de la estructura a través de la conjunción así que. Luego de investigar profundamente este libro, como ustedes lo pueden ver allí a la mano derecha, aparecen 7 secciones en donde la primera y la última se refieren a la introducción y conclusión del libro. Sin embargo, las 5 que están en la mitad se refieren a la condenación, a la justificación, a la seguridad de la salvación, a la misericordia y a la santificación que todo cristiano debería tener luego de entender la condenación, de que somos justificados por la fe, de que hay seguridad en la salvación, de que Dios nos tiene misericordia, pero sin embargo, el ideal de Dios hacia nosotros va a ser siempre, siempre que nosotros caminemos por el camino de la santidad, ser semejantes a Jesús. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a dejar de compartir para indicarles, ahora sí pueden tomar sus Biblias, las versiones de Biblias que tengan, para poder empezar este maravilloso estudio que vamos a tener. Recuerden que esto no es una predicación, esto no es un seminario, esto es un estudio que todos vamos a hacer. Por eso cuando Eliseo explicó en la metodología también acerca de que la idea es que todos podamos participar. Muy bien, entonces, todos participando vamos a poder estudiar tan bonito
entendiendo que lo que vamos a ir entendiendo es un estudio que nosotros mismos como jóvenes, como los pioneros en este siglo XXI, nosotros vamos a estar estudiando. ¿Listo? Entonces, quisiera que antes de estudiar y empezar este maravilloso estudio, pudiésemos donde estemos inclinar el rostro para orar. Bien, vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das el día de hoy para abrir tu palabra. Tus hijos, tus siervos, Señor, queremos hoy estar ante ti, pidiéndote que nos des el Espíritu Santo para que este estudio sea dirigido por Él, que no sean pensamientos ni preconceptos ni prejuicios que tengamos como humanos, sino que tengamos la mente dispuesta a entender, así como los discípulos se sentaban a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas, que hoy, en este siglo XXI, nosotros a través de estas redes, a través del Internet, a través de la tecnología, podamos hacernos de estas herramientas para estudiar como algún día lo hacían los que fundaron, Señor, este movimiento maravilloso de predicación del Evangelio, que nosotros podamos sentir cómo el Espíritu Santo empieza a hacernos tanto hincapié en nuestro corazón para poder entender tu palabra. Dios, suplicamos que seas tú el que nos dirija de principio a fin en este estudio que realizaremos el día de hoy, suplicándolo con el perdón de nuestros pecados, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, querida familia, entonces vamos a iniciar nuestro maravilloso estudio abriendo Romanos capítulo 1, versículo 1. Recuerden ustedes... Jordi, te hay una pregunta ahí en el chat. Dice, ¿qué es la conjunción así que? Ok. La conjunción así que, de la cual se refería la estructura, es como, bien lo dice la palabra, una conjunción que refiere que después de esto viene algo. Es decir, que estoy tratando de explicar algo, así que esta es la conclusión. Entonces, este libro de Romanos se divide en estas 5 secciones, o 7, pero pues 5 son las que tratan acerca de la parte de apología o apologética, o todo el tema de teología, que en este caso vamos a estar estudiando. Entonces, este tipo de estructura se refiere a todos los así que este libro por lo general trae por dentro. Vamos a ver también en el griego qué significa y todo lo demás, pero bueno, esto es un estudio que vamos a seguir viendo, ¿vale? Todas las preguntas que tengan ahí agradezco a aquellos moderadores que puedan estar allí para poderlas visualizar y poder avanzar. En este caso, como estoy aquí, tengo el panel, veo solo algunos. Quizás cuando alguno de ustedes quiera participar, puede levantar allí su manito, como lo pudieron ver, y hacer las preguntas o hacer su aporte, porque como bien lo decía Eliseo, nosotros no somos eruditos en el tema de Romanos, para eso estamos nosotros aquí. Y yo creo que en estos tiempos es cuando más deberíamos estudiar la Biblia, y aunque sabemos que por metodología o reglas tenemos una hora, pues esperamos poder abarcar en estos 15 minutos que nos quedan y pues con la ayuda de Hace mucho Dios. para que te colocaste ese suéter, esa chamarra, lo que sea. Jordi, estás en silencio. Gracias, Eliseo. Me silenciaron a mí, no al que habló. Agradecemos tener los micrófonos cerrados, ¿listo? Ya que solo lo vamos a habilitar cuando vayamos a participar y nos den, en este caso yo como moderador, el permiso o el que me esté apoyando, indicándome que hay alguien levantando la mano. Muy bien. Como estaba diciendo, nosotros no somos eruditos en el tema del libro de Romanos, todo lo contrario, estamos dispuestos a estudiar juntos y saber que la Biblia es lo más importante. La Biblia, nosotros tenemos que entender que partimos de la creencia de que ella misma se debe explicar, un versículo allí, un versículo allá, aunque también podemos apoyarnos, como hoy lo vamos a hacer, con la ayuda de todos ustedes, con la herramienta que descargaron. Entonces, al estudiar el versículo 1.1 que ahorita vamos a leer, posiblemente tú vas a encontrar algo que nosotros no hemos encontrado.
tiene la opción de participar y hacer el aporte y juntos poder construir este estudio y que sea tan rico, que sea tan maravilloso, que nos ayude en nuestro día a día. Así que, no siendo más, quiero inmediatamente que nos dirijamos al capítulo 1, versículo 1 de la epístola de Romanos. Bueno, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Primer versículo. Vamos, según la metodología nuevamente, hoy voy a hacer mucho hincapié, quizás el próximo estudio ya no, porque para eso es esta primera clase o este primer estudio, es que recordemos cómo vamos a estudiar, palabra por palabra, versículo a versículo, y vamos a encontrar un sinfín de contenido que nos van a ayudar a entender mejor esto que estamos estudiando. Antes de llegar a este versículo, aunque ya lo leímos, es importante saber lo que decía el Cajut, que Pablo desde Corinto estaba dirigiéndose a los romanos. ¿Por qué se estaba dirigiendo a los romanos? Porque en este entonces, esta iglesia, cuando había sido fundada, empezaba a permear diferentes tipos de doctrinas o creencias de que había que guardar ciertas leyes para poder ser salvos. Entonces, Pablo decide enviar una carta específica y profunda para que ellos pudieran entender cuál es la salvación, la verdadera salvación. ¿Listo? Ahora sí, Pablo, como bien lo dice el primer versículo, es el autor, no hay duda de ello. ¿Por qué decir algo tan obvio? Porque posiblemente nosotros vamos a encontrar libros como Hebreos, en donde no se habla directamente esta introducción, sino que directamente se empieza a explicar de un tema y por lo tanto algunas personas, algunas entidades o algunas denominaciones creen que Pablo no escribió el libro de Hebreos. Aunque no vamos a tratar eso, es importante contextualizar el libro de Romanos, donde se especifica claramente que sí fue escrito por Pablo. Luego dice allí, siervo de Jesucristo. Y es allí donde yo quisiera que los que tienen, en este caso, la aplicación allí de el Strong o el comentario, de los diferentes tipos de comentarios que hay, poder entender qué significa esa palabra siervo. Entonces, si alguien allí tiene el diccionario Strong, me gustaría que me pudiese decir qué le aparece, aunque aquí también lo tengo. La idea es confirmar de que en efecto tenemos esa herramienta maravillosa que nos ayuda a profundizar. Entonces, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Qué significa siervo de Jesucristo? ¿Qué creen ustedes? Jordi, Yurani nos está levantando la mano. ¿Quieres decirnos algo, Yurani? Hola, sí, Jordi. Bueno, lo que pasa es que inicialmente yo la versión que generalmente leo es la nueva traducción viviente y me llama la atención que en esta versión el primer versículo dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús. En esta no dice siervo, sino dice esclavo. Entonces me llama la atención porque, bueno, digamos que en el entendimiento contemporáneo, pues uno normalmente, siervo y esclavo, pues como que, o bueno, tiene que ver obviamente, pero pues suena fuerte decir esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Pero me quedo como con esa inquietud, porque en esta versión dice esclavo, en general en las demás que estoy viendo dice siervo, sí. En otra, en la traducción lenguaje actual dice yo soy servidor. Me encanta. Muchas gracias por tu aporte porque para allá vamos. La traducción que tú tienes es importantísima porque traduce la palabra siervo, que viene del griego, en este caso doulos. Y en efecto, también se podría sustituir la palabra siervo por esclavo, ya que según el diccionario Strong, el que nos trata y nos ayuda a interpretar o a ver la palabra original del griego, hebreo o arameo en el cual se escribió la Biblia y poderlo entender. Entonces, por eso quise que abrieran su diccionario Strong, que aquí lo tengo abierto. Dice que es la palabra doulos, que significa esclavo. Quiere decir que lo que tú acabaste de decir es completamente cierto, entendiendo que en esa versión se utiliza esta palabra, pero también se puede utilizar como siervo. Ahí en el diccionario Strong, a la parte final, las subrayadas en rojo o en azul son las palabras, los sinónimos que se le da a esta palabra que estoy estudiando directamente, como estoy en el Nuevo Testamento, en el griego koiné.
Entonces fíjense allí que habla acerca de que esclavo, literalmente o figurativamente involuntario o voluntario frecuentemente, por lo tanto es un sentido calificado de sujeción o subordinación. Pablo se presenta como esclavo. Fíjense allí que lo acabamos ahora de ver. ¿Pero por qué esclavo? Vamos a seguir estudiando por qué se presenta esclavo. Entonces, quiero que me acompañen ahí a 1 Corintios 6:20, aunque ustedes también pueden tener más textos donde podemos entenderlo. Ahí alguien escribió que siervo significa persona entregada al servicio, muy bien. Sin embargo, qué rico que vamos a ver la palabra, porque la palabra de Dios nos va a seguir haciendo esto mucho más claro. Entonces, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, quisiera que lo leyéramos. Dice, Eliezer, Eliezer, bueno, Adelante, creo que alguien levantó la mano. sí, Sí la bueno, levantó, sí creo que Eliezer dijo Joana, pero no. sí, Sí, pero sí, yo levanté la mano, ahora pero dinos. era precisamente para opinar lo mismo, porque había leído la palabra griega que estaba escrita originalmente, era doulos y era esclavo, pero pues eso fue lo que ya hablaron. qué bueno, gracias, gracias. De todas maneras, ahí le agradezco a todos los que están pendientes, los que están levantando las manos, para así poderlos dejar participar también. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, es donde vamos a explicar por qué Pablo se describe como siervo. Una de las explicaciones, yo sé que ustedes pueden tener mucha más y para eso está este estudio, ¿listo? Es importante una observación que hace alguien, que pudiésemos apagar las cámaras para que pueda ser mejor la conexión para algunos, ¿listo? Entonces, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo, ¿por qué se refiere entonces como esclavo? Porque él dice, yo fui comprado por Jesucristo. Recuerden, en el contexto en el cual está hablando allí Pablo, se refiere a que los esclavos eran comprados, o la palabra redención, redimidos. Yo daba un dinero y compraba este siervo y ahora de ahora en adelante me tenía que servir. Entonces Pablo decía, si Jesús a mí me compró, fíjense que este versículo 1 ya estamos entendiendo por qué siervo, por qué esclavo de Jesucristo, porque dice que Él nos compró a nosotros. Hay otro texto que es curioso, que es rico, pero él se siente feliz de decir yo soy esclavo. En el, en el capítulo 9, versículo 1 del mismo libro de Corintios, fíjense que dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Quiero rescatar de allí, según el contexto que estamos hablando de esclavo, que él dice que es libre también. O sea que es un esclavo libre. Es lo hermoso que cuando nosotros decidimos voluntariamente ser esclavos de Jesucristo, somos libres. Y por eso hablamos de la ley de la libertad. Fíjense cómo todo se empieza a unir. Pablo, siervo, Pablo, esclavo. Esclavo porque él en sus demás cartas dice, Jesús me compró, Jesús me compró. ¿Bien? Listo, Jordi, quiero agregar algo ahí. Claro que sí. Es bien importante, el domingo que estábamos haciendo el directo del grupo de lectura, estuvimos viendo algo sobre Efesios, donde dice, casada está sujeta a vuestros maridos, ¿sí? Que es algo como muy parecido aquí, que Pablo está de esclavo de Jesucristo y que un esposo una esposa es sujeta a su marido, ¿sí? Y hablábamos allí con la psicóloga y creo que ahí va lo que Pablo dice, o sea, si yo estoy sujeto y sumiso a una persona que me ama, no es una sumisión en que tenga yo que aceptar todo, es una sumisión de libertad y de amor, ¿sí? Lo mismo, ser esclavo de una persona que me ama es totalmente diferente. Ahora, es que Pablo fue esclavo por decisión propia él dijo, yo quiero ser esclavo de Cristo. No fue que Cristo le esclavizó y le dijo, así tienen que hacer y así es usted. O sea, cuando tú te esclavizas y quieres ser esclavo de alguien es porque esa persona te ama demasiado. O sea, y Pablo al ver el amor de Cristo y todo lo que, pues todo el proceso de aprendizaje que tuvo Pablo cuando conoció a Cristo, ese amor hacia él
no le importaba ser esclavo porque ser esclavo de una persona que te ama es ser libre, ¿sí? Es tener la libertad de saber que esa persona no te va a hacer nada malo, no te va a dañar, no te va, digamos, en todo el sentido de la palabra, a esclavizar como tal vez veríamos nosotros la esclavitud. Pero Pablo lo toma de esta manera. Soy esclavo de alguien que me ama, porque hago lo que él me dice, pero porque él me ama y lo que yo hago es beneficio para mí, no solamente para mí, sino para los demás. Así es, así es. Claro que sí, Eliseo, gracias por tu valioso aporte y ese ejemplo que nos ayudará a entender también por qué él decía esclavo, esclavo por amor. Recuerden que esto no es una predicación, la idea es que todos podamos aportar. Si de pronto también tenemos un comentario, gustosamente lo podemos hacer para profundizar esto que estamos estudiando, ¿vale? Entonces, aparte de esto de siervo, esclavo de Jesucristo, es importante saber algo que un día aprendí estudiando ciertos sermones y con la Biblia abierta es fascinante ver cómo la Biblia habla de siervo. Todos los que servían a Dios se decían llamar siervos. Vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo de Isaac, de Jacob, vemos el ejemplo de Primera de Samuel, donde Samuel dice que habla a tu siervo, que tu siervo escucha, como que siempre la forma en que se presentaban los reyes, los que eran siervos de Dios, valga la redundancia, pues lo hacían con un gozo, es decir, yo soy de Dios, yo siervo de Dios es una connotación tremendísima y profunda que empieza a hablar en esta primera carta. Hasta el mismo Jesús es llamado el siervo sufriente en Isaías capítulo 56, versículo 11, 53, versículo 11, perdón, en donde habla acerca de el que iba a venir el siervo de Dios. Entonces, qué maravilloso que con solo estas dos palabritas hemos podido entender algo de este versículo. Pablo, siervo de Jesucristo. Ahora quisiera llegar a la otra parte donde dice llamado a ser apóstol. Es Y importante, ¿no? otra cosa, Jordi, bueno, Sí, si alguien más quiere aportar, aporte, porque no es para hablar aquí, como dijo Jordi, monólogos nosotros dos, no pero nos dejen solos. sí, es interesante, o preguntas, si tienen preguntas, es interesante ver, como decía Jordi, que, y en algo que he leído mucho del liderazgo, la palabra liderazgo no aparece en la Biblia. Y siempre los grandes líderes de la Biblia se mencionan siempre como siervos o como esclavos, como esta palabra en griego que nos habla Pablo aquí, de esclavo. O sea que si tú quieres ser un líder cristiano, si tú quieres realmente servir a Dios, tienes que ser ese esclavo, ser un siervo, ¿sí? Y eso es el liderazgo. El liderazgo es dejarme que no que mis palabras sean las que impacten, sino que el poder del Espíritu Santo y el poder de Dios en mí sea el que lidere. Y de esa manera, por eso yo soy siervo, porque soy como Pablo mismo lo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, debo ser un espejo de Cristo antes que vanagloriarme a mí o hacer como que el yo suba, sino que debe ser Cristo el que muestre, el que yo muestre. Así que es como esconderme debajo de Cristo. Por eso Pablo aquí lo es contundente. O sea, esclavo o sea, yo soy todo para Cristo. O sea, él es todo y yo estoy abajo de él, siéndolo todo para lo que él quiera prácticamente. Wow, gracias. Y ahora también no, pues yo quería ya continuar con la siguiente partecita del versículo, pero con lo que acaba de decir Eliseo me hace pensar y recordar que en el libro de Éxodo, cuando nosotros tengamos tiempo para leerlo, creo que es en el capítulo 15, que habla acerca de cuando había un siervo voluntario, o en el libro de Éxodo estoy seguro que está, cuando un Jordi, siervo, sí, bueno, solo para cuando termines la idea, José y Ministerio Conexión nos han levantado la manito para que súper, ellos puedan. gracias. Claro que sí, Cindy. Listo. Entonces, terminando lo que quería decir antes de pasar a la siguiente parte del versículo, es que vamos a ver en la Biblia, en el libro de Éxodo, esa partecita donde dice esclavos voluntarios. Cuando había un esclavo voluntario, en ese entonces decidía servir para siempre a su Señor. Qué tremendo que todos sus hijos eran de él. Qué tremendo que todo ahora lo que él hacía era del amo. De la misma manera ahora nosotros, Pablo nos enseña que deberíamos ser siervos de Jesucristo y que eso trasciende mucho más allá. Entonces quisiera que ahora sí los que van a participar, por favor, puedan hacerlo.
Gracias, habla José. Quiero, quiero agregar algo con respecto a la palabra siervo o esclavo que venimos hablando, y es que debiéramos también ver esta palabra en el contexto en el que Pablo escribe la carta. Cuando hablo de contexto es en el contexto histórico y cultural en el que estaba. El esclavo era la persona, por decir algo, en la pirámide social, era la persona que se encontraba más abajo. Es más, para algunos tenían más valores animales que los mismos esclavos. Y el hecho de que Pablo, al iniciar esa carta, se iguale o se ponga al nivel de lo que estaba más abajo en la estructura social de Roma, me muestra el verdadero carácter humilde con el cual Pablo se está presentando. Pablo se está igualando a esas personas o está diciendo, yo soy un siervo, yo soy como ellos, yo soy lo más bajo. Eh, y entonces les está dando un carácter diferente al evangelio que quiere predicar. Esto también siguiendo las mismas enseñanzas de Jesús. Jesús muchas veces, varias veces, está en Mateo 20, Marcos 10, le dice a sus discípulos, si ustedes realmente quieren ser los primeros, tienen que hacerse siervos. En el contexto de esa época tienen que hacerse esclavos. Entonces, para mí es mostrar que Pablo ya había logrado llegar a ese punto de humildad, pues por lo que estaba viviendo el Evangelio de Cristo. Gracias. Wow, José, gracias. Así necesitamos todas las intervenciones. Fíjense cómo seguimos aprendiendo. El contexto histórico, como tú lo hablabas, es fundamental porque él se estaba refiriendo a unas personas que cuando lo escuchaban, las palabras que él decía cobraban tal significado, entonces decían siervo, o sea que usted es un siervo, sí, pero de Jesús. Jordi, qué alegría. Sí, tenemos pendiente Ministerio Conexión. Sí, claro que sí. sí. No, me llamaba la atención frente a lo que hoy pasa, digamos que el orgullo que sentía Pablo y que sienten los grandes hombres de la Biblia, de referirse a ellos como siervos o como esclavos de Cristo, y frente a lo que el mundo hoy nos vende a nosotros, de qué difícil es presentarnos, o digamos que para el mundo, para muchos en un momento dado, decir yo soy cristiano, o sea, digamos, como un hecho de, para estos hombres es un hecho de muchísimo orgullo colocarse en el lugar de siervo, de lo más humilde de la pirámide del Dios Todopoderoso. Y hoy por hoy el mundo nos vende eso como un contrasentido, o sea, como tú eres religioso, o sea, digamos, en el ámbito secular, como, tú eres cristiano, tú eres de ellos, o sea, nada que ver, estás fuera, estás out. Pero para el que está convencido y para el que ha sido comprado por la sangre de Cristo y el que ha entendido, es el orgullo más grande al que puede aludir, ser siervo del Dios viviente. Maravilloso, maravilloso, gracias. Claro que sí, qué alegría y qué bueno sentir eso. ¿Alguien más que quisiera aportar, por favor, algo? Bueno, solamente leo en el chat es que están inquietos que Éxodo, ¿qué hiciste mención? ¿En qué parte del Éxodo? Ok. Alguien por allí también escribió en Éxodo 21, trata también acerca de los esclavos, leyes sobre los esclavos, leyes sobre datos y allí a partir de 21 en adelante empezamos a hablar acerca de los esclavos, prácticamente varios, pero entonces ahí vamos a encontrar este maravilloso texto. Yo sé que también como dijo Eliseo, después de que finalicemos este estudio, la idea es en el WhatsApp que tenemos enviar estos textos o esta información que está por enviar, ¿listo? Para no quizás allí detenernos en esta parte, aunque es súper importante. Gracias también porque lo vamos a enviar. Maravilloso. Qué alegría escuchar sus participaciones y seguir entendiendo por qué siervo. Fíjense el versículo, cómo vamos avanzando poco a poco y todo lo que hemos podido entender. Ahora, sí, siguiendo a la segunda parte del versículo, diciendo llamado a ser apóstol. Interesante, ¿no? Interesante saber por qué llamado, por quién es llamado y qué significa apóstol. Ahí me gustaría de pronto que ustedes pudieran leer en sus comentarios, también en el Strong, qué han ustedes podido investigar acerca de qué significa ser apóstol.
Mensajero, colocan alguien allí. Enviado. Muy bien, así como Juan, enviado, mensajero. Bueno. Entonces vamos a un versículo de la Biblia donde nos habla también llamado a ser apóstol. Pero apóstol, o no sé si ustedes han escuchado apóstoles, eso que significa enviado, gracias porque sí lo dice, pero es llamado por alguien, directamente por alguien. En este caso, por Jesús. Todos aquellos, los discípulos, apóstoles, porque tuvieron un llamamiento directamente de Jesús y ahora están cumpliendo esa misión. Qué bueno saber que los que vemos en la Biblia de los ejemplos que son llamados apóstoles son aquellos que tuvieron un encuentro personal con Jesús directo. Entonces los 12 apóstoles, valga la redundancia, están allí porque definitivamente ellos recibieron directamente de Jesús el mensaje que debían transmitir al pueblo. Apóstol, apóstol. ¿Por qué? ¿Por qué tenernos? Tenemos un versículo donde se llamó a Pablo. Evidentemente, gracias por esa pregunta. Se llamó a Pablo en los ejemplos que más tenemos vivos son cuando Pablo narra acerca de cuando se encuentra con Jesús, nada más y nada menos. Y Jesús empieza a explicarle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si alguno me puedes acompañar allí a las citas donde aparece ese momento donde el mismo Jesús lo envía, lo llama. Entonces, qué gozo que podamos nuevamente recordar cuando Pablo es llamado por Jesús en el libro de Hechos, es donde está narrada esa parte donde se le presenta. Nada más y nada menos que Jesús a Pablo. Fíjense allí que en el capítulo 8 y 9, para los que hicieron la pregunta, gracias. En el capítulo 9 es donde empieza a narrarse la conversión de Saulo. Y es allí, vamos a ver, donde Jesús lo llama Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y empieza la historia y la aventura de Pablo encontrándose con el propio Jesús. Ahora, ¿hay un texto específico? Claro que sí. Vamos a ir a el libro de Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 9, para entender esto de apóstol. Apóstol, ¿qué significa? ¿Por qué fue llamado a ser apóstol? ¿Por quién fue llamado a ser apóstol? Sí, yo les hago una pregunta. ¿Qué tiene diferente ser discípulo a apóstol? Ahí para que vayan meditando. Listo. Voy entonces a continuar con esto y gracias, Eliseo, porque apenas yo termine van a tener que hablar qué diferencia hay entre discípulo y apóstol. Pero aquí directamente en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, desde el versículo 3 en adelante, dice lo siguiente. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Ahí Pablo, como lo decía ahorita alguien, no recuerdo el nombre, muestra su humildad diciendo, como un abortivo, a lo último, Jesús se me apareció a mí. Y vamos a ver en las cartas cómo Pablo relata que el evangelio que está predicando no se lo enseñó un hombre, se lo enseñó directamente Jesús ya resucitado. Ahora sí, respondan la pregunta, ¿qué diferencia entre un apóstol y un discípulo? Jordi, esa pregunta está interesantísima para que la podamos dejar para nuestra próxima sesión. La idea de nosotros el día de hoy es, queridos compañeros del club de estudio, es hacerles esta inducción para que pues
muchos de nosotros, ¿no? Sepamos cómo es la forma de ir haciendo este estudio. Entonces, pues estamos muy, muy agradecidos con Dios por la compañía de ustedes en esta noche, por la acogida que han tenido al llamado que hemos hecho a GYC para tener este club de estudio. Gracias a todos los que están aquí, gracias a los que están aportando, y la idea es que podamos seguir creciendo en conocimiento con la ayuda del Señor. Gracias, Jordi, por tu disposición a tomar en esta parte la moderación y la parte de liderazgo de este club. Entonces, pues en este día estamos supremamente agradecidos, felices de que ustedes nos estén acompañando, que nos hayan acompañado. Y en estos momentos pues queremos hacer un pequeño break ya para dar espacio, si hay algún tipo de comentario. Esta es nuestra primera sesión, para que entonces ya en nuestra próxima sesión podamos entonces seguir avanzando en este estudio, así en la forma como Jordi nos lo va mostrando. Quizá muchos de nosotros pues este tipo de estudio no lo conocíamos, porque yo realmente no lo conocía, me parece muy interesante. Entonces, pues estamos abiertos a escuchar en solo unos momentitos para que podamos entonces hacer el cierre en el día de hoy, y pues invitarlos obviamente a que sigan conectados con nosotros. Eli, ¿tú me confirmas entonces las diapositivas las colocamos en...? Ok, sí, las colocamos en la página web. Vamos a hacer un espacio para ahí en la página que es Estudio. Ahí vamos a estar colocando materiales y cosas que ustedes pueden ir diligenciando. El video también que Jordi nos compartió allí para que descarguen el diccionario en griego, entonces ahí para que todos lo tengan. Recuerden que en esa aplicación también hay comentarios, así que también pueden descargar esos comentarios y irlos leyendo versículo a versículo. Eso ayuda muchísimo. Y pues bueno, o sea, creo que como dijo Joana, en estos momentos hacer como el cierre. Yo sé que hay varios que están diciendo, no, que hasta las 11, hasta las 9, pero hay personas que tienen el tiempo medido y no queremos de esa manera pues abusar del tiempo de todos. Así que vamos a ser muy estrictos con esa parte. Si ya ustedes y entre todos se unen y dicen, no, hasta las 9, pues ahí lo revisamos, pero por el momento pues debemos respetar el tiempo que dijimos, entonces vamos ahí. Sin embargo, Jordi, creo que también no sé si hay algún comentario del estudio, después si hay otro comentario, digamos, no de la dinámica y eso, sino del estudio, de lo que leímos del versículo, para hacer como una conclusión espiritual antes de pronto de salirnos del tema y eso. Entonces, Eli, otra pregunta están haciendo aquí en el chat. La grabación de esta sesión también la vamos a subir allí a la página, ¿verdad? pues está grabada, pero no va a quedar pública, así que la idea es que nos interesan es que las personas se integren al grupo y aportemos aquí entre todos y no que se tome como un sermón, ¿sí? Entonces de esa manera está quedando grabada y tal vez algunas personas que me dijeron que no podían estar hoy se las compartiremos, pero no la vamos a hacer pública, pero el que la desee nos la pide y con mucho gusto se la podemos brindar. Bueno, vamos a revisar entonces si esa se puede compartir por WhatsApp. Es una solicitud que está haciendo Lina allí Posiblemente lo que vamos a hacer es publicarla en un link privado de YouTube y solo lo pueden ver los que tengan el enlace. Entonces posiblemente ese enlace se comparta en el WhatsApp de este. Gracias, Joana, porque Joana fue como un freno de mano. Porque definitivamente yo dije, bueno, ok. Esta pregunta está bien interesante y se puede extender. Entonces, es tratar de, sí, como dijo Eli, ir respetando si ya, bueno, a medida que vayamos avanzando, les parece que se puede extender de pronto un poquitito más. Es cuestión de socializarlo y de verlo. Entonces... Sí. Entonces, hay conexión, está levantando la mano, entonces vamos a hacer los aportes finales como para cerrar la parte espiritual. Magnífico.
El Conexión, pues. Ministerio Conexión. Perdón, no, sí, no, era más, no, mi nombre es Eduardo, perdón, estoy Ok. desde el Zoom del ministerio, perdón, aprovechando acá los recursos. No, tenía que ver con, pues de pronto con lo que Jordi decía, y era una pregunta porque en algunas partes lo he escuchado varias veces y creo que te puede servir para cerrar, frente a la pregunta que hacías de apóstol y discípulo, que habían unas condiciones especiales y específicas según la Biblia para ser considerado apóstol, ¿sí? Y que nos serviría, digamos, en un momento dado, inclusive para desvirtuar a esos apóstoles de televisión del Evangelio que perduran especialmente, inclusive aquí en Colombia. Enrique Gómez, de alguna iglesia aquí de Bethesda, se atribuye a sí mismo el título de apóstol, pero pues tengo entendido que según la Biblia hay unas condiciones propias, perdón la pregunta, es una pregunta ahí medio confusa, para decir que alguien era apóstol. Ok, entonces es importante, se nos olvidó colocar ahí en la diapositiva, pero evitemos utilizar nombres propios, digamos, para referirnos a alguna persona, ¿sí? Porque de pronto Ok, alguien, perdón. sí, alguien Perdón. asiste allá y no queremos de pronto herir susceptibilidades, ¿listo? Entonces es importante eso. Y esa pregunta está muy interesante, pero como dijo Joana, vamos a dejarla para la próxima. Sí, Creo que aquí, digamos, para ir redondeando, es que nos hagamos nosotros la pregunta, ¿sí? ¿Somos esclavos? O sea, ¿nosotros realmente somos esclavos de Cristo? Y cada uno de nosotros, en el lugar donde nos encontremos, si somos líderes o si no somos líderes, pero nos estamos dejando guiar por Dios, ¿hasta qué punto estamos llegando a dejarnos guiar por Dios, ¿sí? ¿Realmente estamos siendo esclavos de Cristo o somos, digamos, esclavos en ciertos momentos cuando Él nos dice ciertas cosas, pero cuando me dice cosas que no están de acuerdo a lo que yo deseo, entonces ahí ya no, ahí es mi deseo el que predomina? Entonces es como para que nos vayamos con esa reflexión, ¿realmente soy siervo de Cristo? ¿Soy esclavo de Jesucristo? Y hay una frase que yo alguna vez estudiando la saqué y quiero compartírselas a ustedes. Alguna vez la compartí en el Facebook y dice, cuando dejas tus planes en las manos de Dios, debes estar dispuestos a cambiarlos, ¿sí? Porque tal vez el plan que yo tengo es un plan distinto al que Dios tiene. Así que si tú quieres dejar tus planes en las manos de Dios, debes de estar dispuesto a cambiarlos. De esa manera me vuelvo siervo, me vuelvo esclavo de Jesucristo, porque sé que lo que Él quiere para mí es lo mejor para mi vida. Amén. Amén, así es. Entonces, no sé si quieren agregar otra cosa para culminar, Jordi. Sí, Jordi, pues, sí, es gracias, algo ya gracias, de... porque es que parece que me hubiera estrellado con ese freno de mano, pero no, mentiras, estoy feliz de que estemos estudiando y sé que el tiempo es importante, como lo decía Joana, porque pues entendemos que hay muchos de ustedes que están apartando esta horita de su tiempo para estudiar y la idea es sujetarnos, a menos que se haga una encuesta y se pregunte si podemos alargarlo media horita, pero eso quizá lo hagamos más adelante. Y mientras tanto, pues el próximo martes, con la ayuda de Dios, la idea es tener esa hora completa para poder responder esa pregunta de apóstol o discípulo y continuar. Lo que sí quería decirles es que este primer versículo, y ni siquiera lo alcanzamos a terminar, fíjense cómo estudiamos la Biblia para poderlo entender, lo contextualizamos, le pusimos parte paso a paso, y ahora me siento feliz de que ahora ustedes hoy, como yo, nos vamos pero con otra idea más profunda de lo que significa ser siervo de Jesucristo. Entonces, yo creo que la motivación es para que el próximo martes nosotros podamos seguir estudiando esta maravillosa epístola, claro que sí, y poder continuar. Entonces, ahora sí, Joana, como tú lo mencionabas, de pronto, si hay personas en estos momentos que quisieran aportar o si definitivamente pues ya cerramos con una oración y quedamos dispuestos para el próximo martes. Sí, recibimos comentarios, dudas, sugerencias, inquietudes. Si no, pues de igual manera ahí está el grupo o por interno nos pueden preguntar al
438-2087, ahí a ese WhatsApp. Estaremos todo el equipo dispuestos a responderles cualquier duda o inquietud, ¿sí? Perfecto. Creo que no hay preguntas ni Sí, aportes. creo que ¿Sí? por ahora estamos claros. Igual nada, a medida que vayamos avanzando, esto es como decimos nosotros, probamos, vemos, vamos haciendo reingeniería, vamos organizando las mejores cosas, las situaciones que todos nos sintamos bien, que podamos lograr lo que queremos, y es estar más cerca del Señor, aprendiendo, conociendo de su palabra. Realmente nos sentimos súper felices que todos ustedes se hayan conectado con nosotros hoy. Oremos por este club, oremos para que el Espíritu Santo nos dé esa fuerza de voluntad para continuar estudiando la palabra del Señor de la forma como Él quiere, que podamos seguir avanzando, podamos compartir con otros que quieran estar también en este club de estudio, y pues ir avanzando con la ayuda del Señor, que es supremamente importante, que nos ayude a moldear el carácter que necesitamos para encontrarnos con Él. Así, por esta noche vamos a tener una palabra de oración. No sé si alguien de los que nos está acompañando se quiere animar y nos quiere decir, ok, yo voy a cerrar en oración, estaría buenísimo. Nos encanta que ustedes nos acompañen, participen. Esto no es como decía Eli, no es un monólogo, esto no es un sermón, es un club de estudio. Entonces, si alguien allí nos quiere despedir en oración, pues bueno, puede abrir su micrófono y nos despide en oración. Si todos están tímidos, Karen pues lanzó lo la hago mano. yo. Karen Valero alzó la mano. Karen, dale. Gracias, hermosa. Dale. Te ¿Me escuchan bien? Sí, Perfecto. sí. Ok, por favor, inclinemos el rostro donde estemos. Padre Celestial, te quiero agradecer por esta maravillosa oportunidad que tuve de entrar a este club de estudio con tantas cosas que aprender de ti, Señor, y me llevo una idea súper genial, y la verdad estoy muy feliz porque estoy aprendiendo con nuevas personas. Me alegra porque siento que estoy haciendo también amigos, de cierto modo, así estén a la distancia, Señor. Gracias porque tu obra pues te está haciendo, así sea desde las redes, Señor. Bendice a cada uno de los acá presentes, bendice a sus familias. Todos tenemos dificultades y sé que ellos la tienen, así que ayúdalos, y te pido que nos motives a cada día estudiar más y a seguir con este proyecto tan maravilloso que no, la verdad no sé quién, pero esa persona tal vez que se lo haya ingeniado, o ese equipo, Señor. Bendice aquí al grupo y gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.